Hola a todas las que nos están viendo. Si estás acá mirándonos porque tú tienes un interés específico, que estás en una búsqueda de un bienestar integral, de un bienestar financiero, y en nada, nosotros siempre decimos que sin bienestar financiero no existe el bienestar. Hoy día tenemos una súper entrevistada que es Valentina Castro. Ella es coach de liderazgo y de bienestar integral, y ella nos viene a contar el camino que ella ha hecho a costa de sangre, sudor y lágrimas, pero también de muchas alegrías, para llegar a alcanzar un bienestar en su vida. Ella se va a presentar una de las cosas que no es spoiler porque lo teníamos en las promociones, pero la Vale definió ciertos pilares para lo que ella considera bienestar, porque también ella nos va a hablar de que cada una de nosotras tiene una propia definición de lo que considera bienestar. Y sin hacer spoiler, como decía, una de esas dimensiones es el tener. En algún minuto vamos a hacer ahí un poquito de profundizar un poquito ahí, porque culturalmente tenemos asociado, y parece que muchas las mujeres, ¿vale?, el tener como algo negativo. Entonces vamos a ver de dónde viene esa construcción y lo más importante, cómo podemos deconstruir eso para volverlo a construir. Así que yo, para cederle la palabra a la Vale ahora, ella se presenta y empezamos con esta conversación. Hola Vale, Muchi- bienvenida. Muchísimas gracias, Clau. De verdad, un honor para mí estar acá conversando contigo y también ser parte de ADA en esta conversación. Tremendo emprendimiento de mujeres muy power, así que muy contenta de estar acá hablando de bienestar. Bueno, me presento, tú ya me presentaste, me llamo Valentina Castro, soy mamá de dos niñitas maravillosas, mi motor de todo lo que hago, ingeniera comercial de profesión, y he tenido, bueno, ahí una ruta laboral bien interesante que ha sido también todo mi camino hacia este bienestar también financiero y cómo fui explorando distintas cosas en mi vida. Actualmente también, además de dedicada a todas las temáticas de bienestar, estoy trabajando en Journey, una gran empresa startup también, que en el fondo buscamos acercar, democratizar el coaching en las organizaciones, el coaching de calidad en las organizaciones. Así que muy contenta de poder estar impactando también en todos los procesos de transformación de las personas y de las organizaciones. Y bueno, Clau, bueno, va a contarte un poco a lo que nos convoca. Para mí hoy día quiero contarles un poco esta ruta de bienestar, de cómo fui llegando a esta definición que tiene que ver con mi propio camino. Y ha sido un camino de sanación, de búsqueda, de reconocerme, de observación, de trascender muchas cosas, de equivocarme, de verdad pasarlo mal y también pasarlo muy bien. Ha tenido de dulce y de gras. Y para eso le voy a hablar de, en el fondo, este bienestar financiero, pero esta definición de bienestar a nivel general. Este, Vale, ¿Mm? solo me surge la pregunta, solo para poner en contexto, este viaje de que tú tengas conciencia, como hace cuántos años o en qué etapa de tu vida tú dirías que, mirándolo para atrás, no sé si en ese minuto uno no dice voy a emprender un viaje hacia mi bienestar, pero ¿qué etapa de tu vida te pilló como empezar a construir este camino? Para que tengamos un contexto de o cuánto lleváis en esto, ¿cachai? Uy, si tuviera que volver para atrás, te diría 15 años o más. Ha sido que de ahí empecé a tener mis primeras conexiones en temáticas ya de bienestar, que tienen que ver con esas búsquedas que yo fui teniendo, te decía, se me fueron presentando por mi propio camino. Este al final un viaje de conciencia, diría yo, ya de conciencia a nivel general. Yo al principio trabajé en Cencosud, estuve ahí 8 años, ahí tuve mis crisis de estrés y eso me llevaron a tomar también ciertas acciones para poder yo estar bien mentalmente, etcétera. Y así fue un camino de mucho, como te decía, de sanación a partir de lo que se me fue presentando en la vida. Entonces, si yo tuviera que decir como a nivel general, yo te diría que todo este viaje es un viaje de conciencia y que tanto nuestro bienestar financiero como nuestro bienestar a nivel general tiene que ver con eso, con poder reconocernos que nosotros tenemos 4 dimensiones, que nosotros somos
cuerpo, mente, emoción y espíritu. Entonces, cuando uno empieza a comprender que uno es más allá de nuestro cuerpo físico, empieza a entender que para mí, voy a decir como estos tres grandes pilares, pero un gran pilar es el ser, que eso tiene que ver con eso, con comprender nuestro ser humano, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, todo nuestro aprendizaje humano y espiritual, y desde ahí es conocer nuestra historia, nuestras creencias, porque vamos a ver que mucho de nuestro bienestar financiero también tiene que ver con nuestras creencias con respecto al dinero, con las creencias de nuestros ancestros que tenían con respecto a eso, qué cosas escuchábamos en nuestra casa, qué cosas en verdad empiezan a ser habituales en nuestra familia, en la forma de funcionar con respecto a eso que de repente no nos estamos dando cuenta. Entonces a veces queremos sanar el dinero y nos damos cuenta que llegamos a cosas más profundas también, que tienen que ver con nuestra historia, con todo cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación. Tiene que ver también con este ser y que también influye en el tener, tiene que ver con nuestra autoestima, tiene que ver con nuestra confianza, tiene que ver también con nuestro propósito, a qué venimos y que tiene que ir, vamos en este camino de recorrido, de todo este proceso en el caminar, vamos descubriendo a qué vinimos, desde ahí nos vamos encontrando, no es que desde un día para otro, ¡pum!, aparece y tengo mi vocación o tengo mi propósito, no, es en un caminar y que eso obviamente también está linkeado al tener. Entonces, para el primer ámbito, que si nosotros estamos conectados a nuestro ser en lo más profundo, obviamente nuestro hacer va a ser mucho más coherente. Entonces, ese hacer, que influye también, por supuesto, en este tener, yo también lo veo en cómo nosotros vamos tomando decisiones conscientes diarias, día a día vamos tomando esas decisiones, y también en cómo nosotros convivimos y nos movemos en este mundo. Que nosotros no somos solos, sino que también es en esa interacción con un otro. Y en ese hacer, que también es relevante como pilar, yo también lo divido en tres subdimensiones. Que el primero tiene que ver con el tener la energía vital. Si yo no tengo la energía vital diaria para poder moverme, va a ser muy difícil poder generar ciertas acciones. Si mi cuerpo quiere estar postrado en la cama, no tiene energía, no voy a poder moverme y por ende no voy a poder tener. Entonces, es clave tener esa energía vital, que esa energía tiene que ver con cómo el movimiento, la actividad física, el dormir, la alimentación, la conexión con la naturaleza. No nos damos cuenta que a veces logramos el equilibrio simplemente, nos sacamos los zapatos, hacemos grounding y de ahí, ¡pum!, nos reequilibramos y nos recargamos porque la naturaleza está todo lo que necesitamos y a veces no somos conscientes de ello tampoco. Tiene que ver con cómo respiramos, cómo gestionamos nuestras emociones, gestionamos el estrés también. Entonces, hay diversas formas. Que hay cada vez más herramientas también disponibles para todas, que yo lo fui viendo como desde la pandemia, hubo como un despertar espiritual un poco, que tiene que ver con todo lo que tú estás hablando ahora, entonces ahora tiene que ver con el autocuidado, y creo que ahora es como para decirle a todas que hay muchas herramientas y muchas herramientas disponibles también en las redes sociales, en Instagram, que tiene, en Google, que tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo en el fondo, que es con cómo activar esa energía vital y lo más importante, más que activarla, cómo mantenerla o cómo irla en aumento, digamos. Totalmente, yo creo que cada uno tiene que entrar por donde crea que debe entrar. Hay personas que se dan cuenta que cambiando la alimentación les cambia la vida. Yo podría decir que mi gran piedra de tope es que, si bien me alimento sano y todo, siento que no tengo una alimentación así tan saludable, donde todo sea de la tierra, igual como de repente alimentos procesados, distintas cosas, pero hay gente que de verdad le cambia la vida cambiando la alimentación y tiene una energía que jamás tenía antes. Otros entran por el deporte, otros cuidando el sueño, etcétera, otros en la conexión con la naturaleza que te recarga. Ahí, como yo digo, son todos estos
elementos, pero todos son importantes para poder recuperar esa energía vital. Y también pensar en que a veces no necesitamos recursos para tener eso. Esperamos como, ya ir al gimnasio, lo que sea, hoy en día está disponible. Yo, ¿cómo vuelvo a mi equilibrio y cómo recupero mi energía? Aparte de que voy a entrenar y últimamente no he ido, me van a retar ahí. Yo pongo danza afro, porque el cuerpo necesita moverse. Para que la energía se mueva, uno tiene que moverse. Y no nos damos cuenta de cómo nuestro cuerpo, de verdad, es clave para todo lo que hacemos. Y es el fiel reflejo de lo que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Tiene que ver también cómo está nuestro cuerpo. Oye, Entonces, cuando siento... yo me sumo a la recomendación de tambores africanos. Yo también Sí, en la pandemia lo descubrí y aquí bailando muy loca, pero es impresionante cómo sube cómo te conectas. es potentísimo. Yo cuando digo, ¿sabes que ya necesito un shot de energía vital? Pongo música afro, lo que sea, y ¡fum! Mover el cuerpo, y es heavy como al tiro empezáis a recuperar, o lo mismo, anclar, porque el tener también tiene que ver con, acá, tierra, tierra, tierra. Yo te he contado quizás en la interna en que en un minuto ya me fui así full en la ola espiritual, pero en eso no sirve de nada el ser y conectarnos mucho con ese mundo que es maravilloso, si es que no estamos conectados porque estamos acá y necesitamos cosas concretas también, entonces necesitamos tierra. Y para conectarnos con la tierra, nada mejor que lo afro, los tambores, así bien anclada a la tierra. Entonces, si necesitan tener, yo diría, conéctense con esa energía hacia abajo, concreto, de poder movernos, pero movernos así con power. Me detuve ahí en eso, pero de verdad para mí es un secreto personal que yo cacho cuando ya necesito hacer esos movimientos y ya Menita me cree loca, pero igual esas cosas van quedando y a veces es una terapia de la risa familiar que nos hace demasiado bien también. Y por otro lado, está dentro de este hacer, como decía, la energía vital, pues sin energía no podemos movernos, y luego están los vínculos, que los vínculos son claves. Nosotros siempre nos estamos coordinando con otros, si esas relaciones son de calidad, obviamente las cosas nos van a salir más fácil y necesitamos también darnos cuenta o pertenecer a una comunidad, sentirnos que somos parte de algo más allá de nosotros o nuestra familia. Entonces, súper importante este vínculo con nosotros mismos, con los que tenemos en el trabajo o en la familia, en nuestros entornos, etcétera, y también ese vínculo con esta conexión espiritual, que es clave, creo yo también. Vale, y Y, pensando en ¿sí? eso, también las comunidades de mujeres también están siendo cada vez más. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué? Es porque nosotros en ADA somos una plataforma, pero tenemos una comunidad de mujeres y una de las gracias, digamos, es ir acompañadas en este viaje que es hacer bienestar financiero, que finalmente, ya lo dijimos, es bienestar integral. ¿Pero qué se produce ahí? ¿Por qué cuando estamos como juntas las mujeres? ¿Por qué nos motivamos más? Porque también de repente mucho se habla que no, que las mujeres somos competitivas entre nosotros, o que sí, que lo de sororo a veces es como la boca va afuera nomás, pero ¿qué pasa ahí como a nivel, un poco lo que nos estás contando ahora, cuando nos juntamos mujeres y sobre todo por un objetivo en común? ¿Qué se produce como magia? Se cortó un poco la conexión, ¿o no? Pero creo que comprendí el punto. No sé si yo estoy con buena conexión. ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy con buena conexión? Has estado un poquito interrumpida, pero ahora, por ahora estás bien. Ya. Nada, yo diría que en el fondo es porque los cambios también, siempre es mejor hacerlos acompañados. O sea, lo mismo volvemos a la danza afro en África, todo se hace en comunidades. Necesitamos de una tribu para poder avanzar y que cada uno tiene un expertise o cada uno en el fondo tiene algo en que aportar y es mucho mejor hacerlo acompañado y el ser sostenidos por otros. Es muy difícil hacer las cosas solas. Yo me he dado cuenta en este camino en que
todo se me ha hecho más pesado cuando creo que realmente puedo hacerla sola y no sé pedir, no he tomado o no he pedido la ayuda adecuada en los momentos necesarios. Ahí caigo profundo. Entonces, cuando uno está en comunidad, se siente acogido, siente que en el fondo tu historia no es tu historia solo, sino que es la historia de muchas. Entonces, qué mejor que poder compartir, aconsejarse y desde ahí en el fondo poder contribuirse y aportar con los conocimientos que tenga cada uno o simplemente el estar, el escucharse. Eh, lo mismo como cuando, eh, no sé, hay típicas terapias de peso, qué sé yo, lo mismo, alcohólicos anónimos, distintas cosas, es esa terapia grupal de estar escuchándose diariamente y yo creo que es también meterle conciencia diaria o semanal de qué es lo que está viviendo cada una. Yo creo que a veces nos desconectamos y avanzamos como locas, pero el hecho de parar, conectar con otras, escucharse, sostenerse, hace que todo sea mucho más liviano y también hace que uno sea consciente de lo que está necesitando en ese momento. Porque cuando hablamos de bienestar financiero, lo que sea, no hay una receta exacta o única, es muy distinta una receta para una u otra. Pero simplemente yo creo que es estar ahí para lo que el otro necesite en ese momento. Y como todo en la vida, la energía, o sea, el dinero y toda esa energía, y tiene que ver con ese fluir, el dar y recibir, y qué más lindo que el poder ser parte de algo que a uno también le haga sentido, el que uno quiera estar ahí y contribuir. Yo creo que es eso. Y para cerrar ese tema de los vínculos, hasta es muy interesante y muy duro el número, creo yo, en la encuesta de bienestar social que se hace, un 28,8% de personas no tiene a quién recurrir a la hora de pedirle un préstamo o de pedir ayuda con el cuidado de los hijos. Entonces es muy grave el sentir que tú no tienes realmente a quién acudir. Entonces, ahí también nos damos cuenta de que a veces creemos que podemos estar escuchando a alguien y ni siquiera a veces tenemos que aconsejar, simplemente es estar ahí para escuchar al otro cuáles son o sus problemas financieros o cuáles son sus problemas a nivel general, y ya con eso estamos aliviando un montón de personas, pero sentir que por lo menos hay alguien a quien recurrir, eso a uno le ayuda un montón. O sea, mis momentos más críticos en temas financieros también. Obviamente yo sé que no voy a pedir como ayuda, o sea, podría llegar a pedir ayuda a algunos familiares, pero no es tampoco como el objetivo. Siempre uno sabe que quizá, gracias a Dios, en verdad no voy a quedar en la calle, pero y eso da también mucha tranquilidad, aunque en el fondo uno trate de avanzar en este camino pidiendo las ayudas que uno necesita para poder lograr los objetivos que quiere. ¿Cuál fue Y tu momento financiero malo? O sea, porque delante nos estabas contando que de repente andabas muy en las nubes, conectada ya con los astros y el universo, y de repente ahí dijiste, no, pues, hay que estar anclarse acá. sí. ¿Cómo fue como tu crisis de vida, pero aplicada como tu peor momento financiero, el que acabáis de decir, cuando dijiste, ¿y ahora qué? Como que qué te estaba pasando, y después lo que nos interesa es nada, dar las soluciones, o sea, más o menos las directrices y tus consejos, como tu experiencia de cómo fuiste saliendo ahí, cuál es la ruta que puede servirle a otras para salir también de esa situación cuando todo se ve súper negro. De todas maneras, solo quiero cerrar una cosa del hacer y de ahí de todas maneras te contesto esto, que Dale. está completamente vinculado como en ese tener. Y para cerrar en el hacer, tiene que ver con tener como los conocimientos y las habilidades y el mindset necesario, ¿ya? Entonces, súper importante también en el fondo tener cierto conocimiento para poder hacer ciertas acciones o funciones y sobre todo nuestra mentalidad. Entonces, ahí es muy importante el trabajarse y el acompañarse con un coach o con quien sea para poder ir trabajando esas habilidades y ese mindset. Y con respecto, de ahí viene lo del tener. Yo tuve una gran crisis cuando me separé, ¿ya?
Ahí fue, en verdad, estaba dirigiendo una fundación de emprendimiento, sabía que me iba a separar, eh, y en ese sentido fui súper consciente con lo que estaba necesitando en ese minuto y fui un poco kamikaze y dije, no puedo liderar más si en este momento no me estoy liderando a mí. Entonces estaba reventada emocionalmente, renuncié y me decían, pero vale, vaya a necesitar más plata, ahora vaya en el fondo a estar sola, ¿cómo voy a hacer esta locura? Y yo dije, es que de verdad no puedo, mi cuerpo no daba más y fui un poco consciente con eso y también no quería en el fondo llevar algo que no estaba pudiendo hacerlo por cómo me encontraba. Y en ese minuto renuncio, al mes me separo, entonces como que todos mis pilares en el fondo se cayeron, también me cambié de casa, imagínate, terremoto total en mi vida. Fue una locura todo esto en 2 meses. Y ahí caí profundo, pero también a la vez tenía una mentalidad o una confianza que todos los pasos que estaba llevando eran tan escuchados desde mi corazón que ahí descubrí que en el fondo no estaba sola y que había algo más grande que me sostenía. Empezaron a haber sincronía en mi vida maravillosa, en donde al tiro después me empezaron a ofrecer hacer clases en la universidad, y de ahí empecé un camino de emprendimiento, en donde armé una consultora en ese minuto de gestión del cambio a través del juego. Fue una experiencia tremenda, aprendí un montón, pero empecé obviamente a estar con las vacas bien flacas. Me di cuenta también en que yo reduje todos mis gastos de verdad a la mínima expresión. O sea, ropa, chao, con suerte me compraba una pilcha al año, pero literalmente una pilcha. Eh, bueno, para mi cumpleaños alguien me regalaba algo, qué sé yo, pero empecé, mis amigas, habían unas bien consumistas, entonces llegaban y me regalaban ropa, pero yo llevé todo a la mínima expresión y muy consciente en que de verdad, si quería emprender o estaba iniciando este camino, necesitaba reducir todos estos gastos. Hay mucha gente que en la pandemia se cuenta, uy, como morrea un montón de cosas, y yo de verdad eso ya lo tenía completamente eliminado en mi vida. Entonces fue duro, sí, fue una opción y yo creo que ahí es súper importante la distinción, porque yo siento que fue un camino de mucho coraje, de atreverme, pero también yo creo que fui súper temeraria. Entonces, de creer, ya, vamos, y fuma, emprender, cuando uno dice hay que emprender, hay que lanzarse con todo, si no, ¿para qué? Ya, etcétera. Pero hay veces en que yo no tenía ningún ahorro, no tenía nada. Ya me había gastado todo anteriormente en comprarme una casa, que hoy día yo digo ya una gran inversión, pero literalmente yo me quedé con cero ahorro y me lancé a emprender. Entonces, y con sola, con 2 niñitas, no se fue, yo creo que un kamikaze también. Hoy día yo te diría coraje, pero también, ojo, conciencia. Si uno lo puede hacer con un poquitito más de seguridad, mejor, porque se pasa mal también. Era todo el rato viendo si es que iba a llegar o no iba a llegar. Independiente de que hoy día no me arrepiento de ese camino, yo digo, ojo, hay veces no hay para qué hacerlo de forma tan arriesgada y tan sola. Yo te diría que un gran aprendizaje también tiene que ver con hagámoslo acompañado, hagámoslo con otros, hagamos que el camino con otros siempre va a ser más fácil, siempre. Entonces, desde ahí y ya para el estallido, o como cada uno lo quiere llamar, ahí ya me fui a la B. O sea, todo lo mío era con juego, con experiencia, con Lego, con Imanix, un montón de dinámicas lúdicas, y era todo presencial. Entonces, estaba trabajando con grandes empresas, pum, todo, ni siquiera es como lo vamos a mover para unos meses más, no. Ahora hay otras prioridades, chao. Y después ya estaba remontando pandemia. Y ahí fue súper duro. En el fondo son muchas cosas que se mezclaban ahí. Y como te decía, empecé a reinventarme, empezaron a buscar por otros temas, por mis temas más espirituales y todo. Pero lo que no quería perder, y me demoré mucho, era en volver a emplearme porque no quería perder mi libertad. Pero después comprendí con un trabajo de un coach y todo, amigo, en ese minuto fue como ya necesito ayuda,
como fue en un minuto de verdad, ayúdenme, y como de pedir ayuda de esto, acompañamiento, un coach, y obviamente también otra ayudita. eh, y me di cuenta que no lograba movilizarme más allá porque tenía mucho miedo a perder esa libertad, pero que la libertad, cuando comprendí que la verdadera libertad era cuando también tenía esa libertad económica. O si no, no iba a poder hacer un montón de otras cosas más que quería hacer, o no iba a tener la tranquilidad. La verdad es que entré en modo sobrevivencia y eso es un desgaste energético enorme, 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 que después me vino la culpa, es cómo sostuve esto tanto tiempo y no pedí la ayuda antes, porque se trata esto de vivir, no sobrevivir. ¿Cachai? Yo creo que estamos mucho acostumbrados, ya sea por el estrés o la forma de funcionar, en sobrevivir en vez de vivir cuando podemos vivir. Y en el fondo tiene que ver con eso, porque yo cuando decreté y dije, tengo que buscar pega, porque ya antes había mandado algunos currículums, algunas cosas, pero no pasaba nada. Y cuando caí en cuenta y dije, no, pues vale, ya, ¡pah! Lo sentí como una certeza de lo que tenía que hacer. Te juro que a las 2 semanas ya estaba en una pega. Me ofrecieron una pega y entré al día siguiente. Pero era algo que energéticamente yo bloqueaba. Por eso es súper importante mirar siempre nuestras creencias, mirar siempre qué es lo que realmente, porque nosotros nos frenamos con respecto al dinero. Nosotros somos la que nos estamos limitando y nos encerramos en una jaula. No es nadie más que, no son las situaciones externas, somos nosotros, porque las situaciones externas están donde nos enfocamos. Entonces, al cambiar esa creencia y entender que mi libertad era cuando yo tenía esa libertad financiera, comprendí que esa patita que me estaba faltando tenía que ser importante, tenía que ser relevante, y no porque tuviera iba a ser menos relevante el ser. Pero si es que yo en el fondo no tenía esa patita del tener, todo lo otro se me iba a la chuña. Daba lo mismo todo lo como hubiera encontrado, descubierto, que estuviera haciendo un camino, que fuera relevante o interesante para mí, si es que de verdad no tenía esas patas en la tierra. Entonces fue, aterriza, ya, entiende que todo esto es un camino espiritual, pero también es un camino terrenal. Entonces, fue muy lindo porque desde ahí efectivamente todo empezó a cambiar en ese ámbito del tener. ¿Ya? Yo no estoy acá dando una cátedra que soy la cega, la experta en el tener, no, hoy día te digo, estoy feliz, estoy tranquila con lo que tengo, todo ha empezado a moverse, pero tiene que ver porque uno tomé esas decisiones, esas acciones necesarias para lo que yo necesitaba en este minuto. Y como te dije, la libertad para mí lleva esta patita. Y O sea, también ya quedamos en que entonces sin libertad financiera no hay libertad. Ya no hay lo fuimos más, libertad. Para mí no. financiero no hay bienestar y nos metimos en la patita. Vale, te quería preguntar algo, porque tú mencionaste algo, no andaste ahí, pero mencionaste el tema de la culpa. La Sí. culpa, las mujeres solemos ser, yo no por generalizar, pero bien culposas, ¿no? Y yo, por lo menos personalmente, descubrí hace no muchos años que la culpa es la emoción más inútil que existe. O sea, no sirve para nada. Pero no es un sentimiento, ni siquiera es una emoción con la que uno engancha, se mete ahí y es demasiado inútil. O sea, porque hay otras emociones que uno podría pensar que no, pero la rabia moviliza. Ya, la culpa es cero. Y yo creo que un poco, como lo que decíamos al principio también, esta asociación que hay con que quiero tener, tener, específicamente quiero tener cosas materiales, quiero tener más plata, quiero tener la casa más grande, yo qué sé, porque a ese tipo de tener es como mal mirado también, y eso yo creo que acarrea culpa también. Estoy hablando principalmente de las mujeres, ¿eh? Porque como los hombres siempre ha sido como un carril distinto, esto siempre ha sido súper normalizado, que quieran tener plata, que quieran tener mejor auto y todo, pero para las mujeres, ¿por qué y cómo? Más que nada, ¿cómo? Más que por qué sacarse esa culpa o esa mirada como negativa asociada a que soy Mm. ambiciosa, que soy codiciosa porque quiero tener, y lograr entender que este tener va el espiritual con el material, con todo, como para que sea como redondito. Entonces, ¿cómo
puede hacer alguien que todavía sigue pensando así, ay, no, qué vergüenza decir que quiero tener plata, ¿cachai? Qué vergüenza decir cuál es tu sueño, ganarme el loto. ¿Por qué? Porque quiero tener muchas cosas. ¿Cómo se puede deconstruir eso? Mira, no sé la respuesta, pero te voy a hablar desde mi historia o mi experiencia. Es algo que para mí ha sido todo un camino, como te digo, de transformación. Yo, o sea, me llega a dar vergüenza lo que te voy a decir ahora, pero en su minuto, bueno, yo siempre he sido una mujer que me motiva mucho lo social, siempre he hecho como mucho mi vida en poder apoyar o acompañar a otros, desde un techo para Chile o distintas cosas, ¿ya? Y cuando yo tenía, bueno, tengo una casa que hoy día está arrendada, hace muchos años que no vivo ahí, pero cuando tuve esa casa me daba vergüenza, cáchate de la cuestión, esto yo no lo he contado mucho, me llega a dar vergüenza hasta contarlo, pero me daba vergüenza que hasta compañeras de colegio me dejaran afuera de mi casa porque sentía que era gigante, ¿cachai? Entonces, una vergüenza profunda con el tener. Como pudor, como esa típica cosa que Pudor. uno dice, como que me da pudor esto, como que no se note. Sí, que no se note, es como cómo a esta edad voy a tener esto, no encuentro que es demasiado desubicado, independiente de que era una buena inversión, que hoy día estoy infinitamente agradecida que me hayan hecho tomar ese paso y todo, vergüenza total y me sentía culposa de que cómo hay personas que de verdad lo pasan mal, que no tienen o dónde vivir, etcétera, y yo tuviera esta casa encontraba que era ya terrible, 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 lo peor de la existencia. Entonces ahí, en el fondo empecé, dije ya, acá hay un problema mío, ¿ya? Un problema que en verdad yo tengo que revisar por qué me genera tanto, en el fondo, pudor el tener. Y no fue fácil, no fue fácil, pero yo asociaba, me daba cuenta que asociaba como el tener a alguien que solamente se preocupaba de lo material, que no era consciente quizás de otras cosas, y también que prefería, por ejemplo, estar en un trabajo importante, bien remunerado, para poder sostener este tema de las lucas o una calidad de vida, un estándar, etcétera, pero completamente descontento o desconectado de lo que era esa persona, del ser o de lo que realmente la apasionaba. Era como la imagen que tenía yo es de la mujer sosteniendo algo, pero completamente insatisfecha. Esa era mi imagen, cáchate. Entonces, hoy día ha sido como, ¿por qué? ¿Por qué esa mirada? Entonces ahí uno tiene que revisar sus propios juicios y cómo al final esos juicios son limitantes y desde ahí también entra la culpa, porque la culpa tiene que ver también con mirar eso, mirar qué nos estamos diciendo nosotros mismos y que nos tienen encarcelada en algo, en algún lugar. Porque yo también comprendí que la culpa es el infierno, eso es lo que te puede, literalmente el infierno en vida, que te puede achurrascar y quitar toda la energía de lo que hiciste, no hiciste, por qué. Y yo creo que sobre todo las mujeres también hay cierta culpa que de alguna manera históricamente, ancestralmente, la mujer estaba en la casa, el cuidado de los hijos, entonces el hecho de salir también es como salir, traer recursos económicos y una parte queda coja cuando no, también no necesariamente porque tú ahora accedas al mundo laboral, lo otro va a quedar descuidado, entonces son nuestros propios juicios los que nos hacen Oye, pero se sentir me vino, esa no culpa. pude evitar empezar a pensar que se nos culpa desde los albores de la humanidad de habernos comido la manzanita. Y de ahí fue todo caos. De ahí Pero la mujer totalmente. estaba ahí hablando y como que me estaba imaginando todo eso. Sí, sí, que origen más gráfico de la culpa. Totalmente. Entonces, yo creo que las mujeres sobre todo cargamos con mucha, mucha historia y con una mochila gigante que tenemos unas creencias, unos juicios maestros que no nos permiten avanzar en este tener. ¿Ya? Y mí, al menos, tenía que ver con eso. Era como el que tenía, como que de alguna manera esa culpa de por qué yo tengo y el otro no tiene. Entonces me generaba mucho ruido.
Entonces, como que nunca quería tener o estar cómoda en eso, me generaba mucha incomodidad en los ámbitos en que yo me movía o cosas así. Después comprendí que es todo lo contrario, mientras más uno tiene, más puede dar. Y obviamente el que quiere que disfrute, que goce, pero para mí es súper importante porque yo empiezo, por ejemplo, ya ahora que tengo más recursos, que estoy contenta con mi bienestar financiero, digo ya, y quiero ahora comprarme esto para mi casa, que quiero remodelar y esto otro, y después digo, y empiezo como a agarrar un loop que uno no para, porque siempre uno va a seguir o gastando esto otro. Después digo, ¿realmente necesito esto o no? ¿Esto me va a cambiar mi felicidad o no? Y hay cosas que sí, en que va a hacer que mi casa o sea más acogedora y que yo me voy a sentir más cómoda o más yo, y es rico que los espacios puedan plasmar esas cosas, pero entendiendo todo en su justa dimensión, porque al final yo creo que todo tiene que ver con cómo nos sentimos interiormente. Podemos tener afuera todo, lo material, pero adentro sentirnos vacías. Entonces, es cómo empezar también a agradecer las cosas pequeñas que uno también tiene y que no valora siempre, y que están ahí, pero no nos damos cuenta de los tremendos regalos que tenemos diarios. Entonces, yo creo que hay que agradecer hasta, hay una, no sé si conoces a Luis Hay, que en el fondo ha escrito grandes, bueno, escribió grandes libros, de Sana tu cuerpo, Sana tu vida, ya no me acuerdo cómo se llaman los nombres, pero eh, tiene unas meditaciones que era para levantarse en la mañana, es agradece hasta el electrodoméstico, ¿cachai? A ese nivel. Agradece cada detalle que uno no se da ni cuenta. Yo, oye, antes ni siquiera tenían, antiguamente, esas cosas, y hoy día las tenemos y nos facilita completamente la vida. Entonces, Cuando uno yo ya creo que empieza, y lo que tú estás hablando es al final es empezar a tener conciencia plena, digamos. sí. Absolutamente todo, que nosotros también lo queremos transmitir harto nada, como que lo primero es tener conciencia plena de tus finanzas para ahí empezar a partir por ahí, digamos. Una vez que lo tienes y influye, repercute. Te escuchaba como, yo también lo que hago, ponte tú, meto cosas en el carrito, viste que de repente en la noche uno como que no tiene nada que hacer, entonces ya te metí el retail, y ahora meto en el carrito y dejo pasar un día o 2 días. Y también hago el mismo ejercicio que estás diciendo tú, ya, esto sí. O sea, este mantel como que me va a hacer feliz, así como medio maricón, esto me va a hacer feliz, esto no, y lo otro que me gustó harto que dijiste es que mientras, que entendiste tú, que te llegó el entendimiento que mientras más tienes, más puedes dar. Eso lo encuentro súper bueno y también, también llevándolo a lo de las finanzas, porque nosotros nada siempre decimos como está comprobado, cuando una mujer se empodera o se activa económicamente, al tiro impacta en 5 personas en su Mm. entorno, ¿cachai? La familia, ahí cada una de las cuales es su entorno cercano. Entonces también mirándolo de ese lado también es bonito, es lindo, y yo creo que eso puede contribuir un montón a cambiar como esa perspectiva de la relación que uno tiene con la plata, o esto que hablábamos de sentirse culposa por tener una Mm. casa rica, culposa por hacer un viaje cuando a lo mejor tu hermano, tu amiga, no sé quién no puede porque está sin trabajo, no sé, pues, Mm. como encuentro que quedó redondita la idea, sí. Totalmente, y por ejemplo lo mismo, cuando tenía esa casa, bueno, mi casa siempre ha sido como un espacio donde llega mucha gente o me encanta recibir, entonces es lo mismo, está ese espacio disponible para otros, para recibir, y como te decía en un inicio, todo es energía, ¿ya? El tener, que es el último pilar que hablaba de este ser, hacer, tener, el tener para mí es cómo logramos materializar, cómo se logra concretar en lo físico o o sea, en concreto, ¿ya? Nuestros sueños. Entonces, todo es energía, todo, 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 todo. Y todo tiene que ver con ese dar y recibir, con ese flujo, ya que tiene que ver con la generosidad, con estar en los caminos abiertos para que las cosas vayan fluyendo. A veces nosotros controlamos mucho y creemos que estamos apegados a un resultado, pero también es como cuando yo intenciono, y me he dado cuenta cuando también intenciono desde hasta en lo económico, es como, ya, esto es lo que quiero, pero también fluir en que van a llegar distintas formas para lograr
ese objetivo. Entonces, es muy lindo cuando también vemos en que quizás también amigas en un minuto están en abundancia y están ahí disponibles para apoyar a otro, y después toda la vida es así, un ir y subir. Entonces, en cómo podemos que eso efectivamente vaya ocurriendo, esa energía, para que se vaya materializando y también para poder ir entregando a otro y que vaya chorreando a más gente. Yo creo que eso es clave. Me encanta todo, estoy atando todos los cabos. Yo aprovecho de dejar abierta la invitación a todas las que nos están escuchando, si se quieren contactar con la Vale para profundizar algunas de esas cosas, nos escriben a nosotros y les pasamos el dato para que se contacten en directo. Nosotros dejamos nuestro correo aquí, que es bienvenida@a.social, porque gran experiencia, y no hay nada mejor que lo que tú dices, muy cierto, cuando uno como que entiende que es bueno pedir ayuda, que necesita. Nosotros también hay nada, otra cosa que pucha, que tenemos frases repetidas, pero otra que decimos harto es que juntas llegamos más lejos. O sea, solas podemos a lo mejor avanzar más rápido, pero juntas uno llega más lejos en sus metas individuales y por eso también en el colectivo, ¿cierto? Porque también queremos impactar, típico las mujeres queremos impactar también, hacer un bien a la sociedad en su conjunto, o sea, no solamente como a nosotros. Oye, tú habías dicho que tenías Y, algo lindo para leernos. sí, pero y antes de leer esa historia, con el presente. Yo creo que para poder tener bienestar financiero, no sé si yo estoy mal en la conexión o me parece que ahí sí. Todo nuestro bienestar general y también nuestro bienestar financiero tiene que ver con conectarnos con ese presente. Ahí está el paraíso. El pasado ya pasó, el futuro no está todavía, no existe. Entonces, ¿cómo en este presente vamos viendo lo que vamos necesitando, vamos haciendo consciente nuestras decisiones en todos los ámbitos, financieras o no? Entonces, meterle conciencia a cada cosa. Yo creo que cuando nos desconectamos de ese presente y de las necesidades que estamos teniendo, desde ahí todo se nos va a la chuña. La finanza y todas las otras cosas. No hay una receta única. Ustedes, más que nadie, saben lo que realmente necesitan con conciencia. Y otra de las cosas súper importantes, que también algo lo mencioné antes, que para mí también me cambió todo esta vuelta, como te decía, en remirar esas creencias, pero con respecto al dinero, pero también mirar esas creencias con respecto a mí misma y a lo que valgo. Cuando empecé a darme cuenta de que de verdad merecía, porque yo era seca va, o dar todos los contactos, o dar, pero pensaba que yo no me merecía como el recibir esa retribución, porque todo esto tiene que ver en dar y recibir, como te decía antes. Entonces, yo no me creía merecedora de todo ese dinero, o no me creía merecedora de todo ese eh, reconocimiento, digámoslo así, o lo que sea. Había algo en mí en que todavía no terminaba de creer en mí. Entonces, cuando uno se da cuenta y, tiene un amor incondicional hacia uno mismo, o se mira con una mirada amorosa, porque no siempre las cosas van a salir bien. Cuando uno realmente logra abrazarse en este camino, uno empieza a darse cuenta de todo lo que vale, más allá, y con sus cosas buenas y sus cosas malas, con todo, ¿ya? Con sus luces y sus sombras, no solamente aceptar una parte de uno. Ahí uno empieza a darse cuenta de quién realmente es y quién realmente, y que uno vale más allá por lo que uno hace. Entonces, cuando uno se ama, cuando uno empieza a confiar en todos estos pasos, más allá de lo que suceda, ahí yo siento que está la magia también, como, y que yo creo que yo creo que todos tenemos un mismo propósito, simplemente evolucionar y crecer. Y ahí nos irá dando ese camino, ya sea las finanzas o otras cosas que nos vayan sucediendo en nuestra vida, pero de todas maneras
Si las finanzas no están bien en nuestra vida es porque hay algo que tenemos que trascender y hay algo que tenemos que mirar más profundamente. Eso. Y se me olvidó lo que me habíais preguntado. No, tú nos ibas a leer, Ah, la querías leernos historia. una... Estoy de acuerdo, demasiado de acuerdo contigo en que el amor propio es la llave y el motor, el gran motor. Por algo todas las religiones, lo que tienen en común, digamos, parte de ahí, ¿cachai? Como del amor, lo que pasa es que de repente no se entiende también, pero el autocuidado y el amor propio yo creo que son fundamentales. Tú nos ibas a regalar un relato. Sí, que esta historia se llama Conciencia. Y quiero, si tuviera que quedar algo de todo lo que conversamos hoy día es conciencia. Para tener bienestar hay que tener conciencia financiera, conciencia a nivel general, de todo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, conciencia realmente de quiénes somos y lo que vamos necesitando. Y esta historia dice así. Dice, dos viejos conocidos se encontraron un día después de no haberse visto durante muchos años y fueron a pasear juntos por las calles, recordando tiempos pasados. Un momento, dijo uno de ellos de repente, creo que alcanzo a escuchar algo, y dándose la vuelta movió una piedra que había atrapado a un grillo. Es increíble, comentó su amigo. De todas las personas que están, has sido el único en oír al grillo. Amigo mío, le dijo, aprendí hace mucho tiempo que la gente escucha lo que quiere oír. El ruido del tráfico ni ha aumentado ni ha disminuido en los últimos momentos. Y mira esto. Y tan pronto terminó de hablar, dejó caer una moneda de su bolsillo en la acera. Y todo el mundo, incluso los que estaban a una distancia sorprendente, se detuvieron a buscar a su alrededor. A mí esta historia me deja como muchísimos mensajes, pero yo creo que en el fondo, con el tema de la conciencia, ¿qué me quedo yo? En que puede ser que estemos abiertos, que estemos despiertos, ahora estamos despiertos, no estamos durmiendo, pero puede ser que estemos dormidos, que no hayamos despertado de verdad. Entonces, es muy importante, como te decía, este es un viaje para mí, ha sido un viaje de transformación, en comprender que este ser, hacer, tener, para mí son relevantes para tener bienestar. Para otros pueden ser otras cosas, pero tiene que ver con eso, con ir descubriendo en este caminar, en tu caminar, qué es lo que vas necesitando y lo que te va a hacer despertar más allá. Despertar para lograr esas finanzas, despertar para lograr trascender lo que necesitas trascender como humano. Eso. Pues me encantó el relato, muy, muy ejercicio mindfulness, que es impresionante cuando uno lo hace, ¿no? O con la vista o con cualquiera de los sentidos al final, pero oye, vale, te agradezco demasiado esta conversación, ya una amiga de Ada, ya vamos a estar hablando se vienen cositas como, como les gusta decir en las redes, así que te agradezco un montón en nombre de todo el equipo haber compartido tu experiencia y habernos dado también esos consejos y crear un momento como de reflexión, pero de reflexión activa. De repente uno que, ay, pucha, sí, pero tengo que meditar y todo, y cuando uno va conversando estas cosas se da cuenta que se pueden hacer también reflexiones y meditaciones activas. También el llamado y el énfasis que pusiste ya lo dije, pero lo insisto, en pedir ayuda, en acompañarse, Sí. porque de repente sentirse que, ay, solo a mí me pasa, el mundo, victimizarse un poco, no suma, digamos, solo resta. No, Sí. no, totalmente, el hacerse responsables, porque podemos echar la culpa al mercado, al gobierno, a lo que sea, para decir mis finanzas no están bien, pero todo tiene que ver con uno, mirarse. Y por eso también para mí el coaching ha sido tan relevante y por eso me motiva y hoy día acompaño a otros desde ese lugar. eh, Porque el coaching es muy bonito de ayudarte a través de preguntas a observar qué es lo que tú tienes que transformar para que esa realidad cambie. Si tu resultado no lo estás logrando es, ya, ok, cambiemos la acción o vayamos más profundo a observarnos y mirar qué necesitamos integrar para lograr ahora estos resultados que queremos. Entonces, acompáñense.
sí, con lo que sea, con lo que tengan disponible a la mano y con los recursos que tengan, pero sí o sí el consejo es acompañado, de todas maneras. Ay, me encanta. Muy, 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 muy buen espíritu para terminar. Ya yo creo que vamos a tener una segunda parte de todas maneras de esta conversación porque quedó harto. Y es un tema, yo creo que es un tema también, a ti te encanta, a mí personalmente por cosas también me encanta, pero uno ve y la gente tiene una necesidad, y las mujeres más que nada yo una necesidad de conversar estos temas, por eso nosotros también decimos siempre partamos hablando de plata. O sea, si queremos ocuparnos de esto, pero hablar de plata, hablar de distintas necesidades, de los pilares. Así que vuelvo a agradecer la conversa y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Ya? Gracias a ti, Clau, de verdad lo disfruté muchísimo Sí. y encantada de poder haber estado conversando contigo hoy día. Un Perfecto. abrazo, cuídate mucho y Vale, muchas gracias por cuídate el harto. espacio. Ya, chao, vale, gracias. Chao.